las principales técnicas que usamos en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Análisis de circuitos, que son de mallas y de nodos. Porque esas zonas claramente nos llevan, digamos, a la solución. Lo importante, muchachos, es dominar la técnica para saber desarrollar los análisis. Ya el análisis ya depende de la práctica que ustedes tengan, ¿verdad? Y la forma como lo manejen. Pero las técnicas, digamos que son la básica. En primer lugar, vamos a recordar. Una de las técnicas principales es el análisis de nodos. Análisis nodal. El análisis nodal aprovecha, muchachos, aquello de que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Básicamente, esa ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, se aprovecha para hacer este tipo de análisis. También hay que considerar que siempre, ya sea que sea análisis nodal o que sea análisis de mallas, se tienen bastante el concepto de lo que es la parte referencial. Pues, miren, aquí en análisis nodal se aprovecha esto. Imagínense que ustedes tienen una resistencia. Y digamos que aquí tengo un punto de referencia de este voltaje. Digo yo, este voltaje está puesto desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí viene una corriente I y acá hay una resistencia R. Si el voltaje que está puesto en el otro lado está puesto desde aquí hasta aquí, esta parte es mi referencia. Si yo agarro un medidor, mido el voltaje de aquí a aquí y de ahí lo mido de aquí a aquí. Miren. Claro, aquí no necesita ser positivo, puede ser negativo también, eso no importa. Yo le puse aquí positivo por darle un valor a esa diferencia de potencial, ¿verdad? Pero realmente, en la medición va a estar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si ese es el caso, si ustedes se fijan, lo que muevo es una de las terminales, la otra queda fija, está medida hacia el mismo punto. Cuando ese es el caso, vamos a llamar a este nodo 1, a este nodo 2. Entonces, la corriente va a ser igual, miramos la dirección que lleva, va a ser igual al voltaje del nodo en el cual la corriente va saliendo de este nodo y va entrando a este nodo, menos el voltaje del nodo hacia el cual la corriente va entrando, dividido entre el valor de la resistencia. Allí estoy aplicando la ley de corriente, digamos, y estoy encontrando la clave. Saber entender esa ecuación es la clave para desarrollar los problemas por análisis nodal. Así, ¿verdad? Y entender que eso solo se puede hacer si los voltajes en ambos nodos están puestos hacia la misma referencia. Si no están hacia la misma referencia, entonces, imagínense que yo lo tenga aquí y que yo el voltaje 2 lo tenga desde aquí hacia otro punto. Y que este punto y este no son el mismo. Entonces digo yo, aquí mido el voltaje 1 y aquí mido el voltaje 2. Y este no son el mismo punto, ¿verdad? No son el mismo nodo.
Cuando se dé ese caso, entonces esta ecuación no es aplicable. Esta ecuación es aplicable única y exclusivamente si ambos voltajes, en este caso de cada uno de los nodos, están puestos hacia la misma referencia. Solo allí, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener ese cuidado cuando planteen la ecuación. Vamos a poner aquí, otra vez, que ambos están puestos hacia la misma referencia. Estamos asumiendo eso. Digamos que a esta corriente yo la llamo I, y voy a poner una corriente en este sentido a la que voy a llamar I1. I1 es igual, fíjense bien, al voltaje del nodo del que sale, o sea, B2 menos el voltaje del nodo al que llega B1 sobre la resistencia que se encuentra entre ellos, sobre R. Por supuesto, muchachos, al ser la misma corriente, solo que en sentidos opuestos, sabemos que I1 es igual a I2. Perdón, es igual a menos I. Miren, si viene en este sentido, e I1 va en sentido opuesto, miren. Si ustedes se fijan, las ecuaciones cumplen con ese requisito. Ni es igual a menos I1. Y basándose en eso, es que nosotros sabemos cómo resolver los problemas utilizando ecuaciones de nodo, ¿verdad? ¿Está claro ahí, muchachos? Sí, ingeniero, hasta ahorita Vaya, todo pues. claro. Vamos entonces a empezar a hacer ejemplos. Sí. Vamos a hacer ese primer ejemplo con esto que está aquí. Vamos a poner aquí. Este es un ejemplo bien sencillo, muchachos. Aquí puse primero una fuente de corriente. Si yo lo que tengo es una fuente de corriente, significa que en esta rama de aquí, miren, en esta rama y en esta rama, obligatoriamente lo que va a circular es una corriente del valor de la fuente. Miren, porque por aquí solo puede circular esta corriente. ¿Se recuerdan lo que ya vimos, verdad? De que no pueden haber dos corrientes en una misma rama. Bueno, aquí lo estoy cumpliendo. Entonces, yo ya conozco la corriente que está entrando aquí. ¿Ve?
¿Están conscientes de eso, verdad? Ahora bien, las ecuaciones de nodo me sirven a mí para encontrar voltajes. Se plantean en base a corrientes, pero me sirven para encontrar voltajes. Entonces, lo primero que yo hago es identificar los nodos. Llamo a este, por ejemplo, nodo 1, a este nodo 2 y a este lo llamo nodo 3. Lo siguiente, muchachos, es que nosotros vamos a escoger un nodo como referencia, que se llama. Significa que ustedes van a medir o van a indicar los voltajes hacia ese nodo. De forma tal que tengan identificados todos los valores hacia el mismo punto. Aquí, por ejemplo, mi voltaje de referencia puede ser mi nodo 1, mi nodo 2 o mi nodo 3, cualquiera de ellos. Imagínense que yo les cojo aquí. Lo escojo en este nodo, en el nodo 3. Entonces, cuando lo pongo de referencia, yo lo digo que esa va a ser mi valor neutro, va a ser mi tierra. Significa que los voltajes, todos con los que yo voy a trabajar, es como que yo agarre el medidor y ponga el común aquí y no lo mueva. Pongo uno aquí y lo pongo aquí. Mire, se miden completamente hacia allí. Y así es como uno determina los voltajes. Ahora bien, cuando uno define las corrientes, la define de la fórmula que le habíamos visto anteriormente, pero el voltaje en este nodo, en el nodo 3, que es mi referencia, va a valer 0. Una vez donde escojo la referencia, ahí va a valer 0. Y después planteo mi ecuación. Recuerden, la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de ese nodo. Entonces vengo yo y digo, bueno, esta corriente, 2 amperios, ya está entrando a este nodo, al nodo 2, miren. De momento voy a trabajar con este nodo. Bueno, puedo trabajar con este también, ¿verdad? Fíjense, en el nodo 1, allí tengo una corriente de 2 amperios entrando en ese nodo. Y solo tengo una corriente saliendo. Por eso les digo que es la misma corriente. Por lo tanto, la suma de las que entran, o sea, 2 amperios, es igual a la suma de las que salen. O sea, 2 amperios. Esta que viene aquí es igual a esta que viene aquí. Porque ahí tengo una sola división. Y esa corriente está entrando en este nodo. Como ya la conozco, no necesito plantear ninguna ecuación. Pero aquí sí, miren. Este es mi nodo a través del cual voy a, digamos, a conocer el valor. Recuerden que el objetivo de la aplicación del análisis nodal es encontrar voltajes. Entonces, voy a llamar a esta corriente I1 e intencionalmente las voy a poner saliendo todas. No necesariamente les estoy indicando con eso de que van a quedar positivas en ese sentido. Simple y sencillamente las pongo todas saliendo para tener una referencia igual. A esta la voy a llamar I2 y a esta la voy a llamar I3. Entonces, si yo aplico la ley de corrientes
de Kirchhoff me dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. La corriente que entra es 2 amperios. Y es igual a la suma de las corrientes que salen. En esas yo puse que era I1 más I2 más I3. Así la llamé. Todavía no las he definido en fórmula, como son. Y ahí miren, ya tengo planteada la ecuación. Lo que tengo que definir ahora es cuánto vale cada una de esas corrientes. Por supuesto, muchachos, esto ustedes lo van a hacer de manera automática cuando tengan un poco más de práctica. Yo ahorita les voy a dar paso a paso, ¿verdad? I1 sale del nodo 2 y va hacia el nodo 3, miren. Y ahí está una resistencia de 5 ohmios. O sea, I1 es voltaje del nodo 2 menos voltaje del nodo 3 entre 5 ohmios. Se me olvidó poner acá que esto es las ecuaciones en el nodo 2, ¿verdad? Porque cada nodo plantea sus ecuaciones y esta es la ecuación en el nodo 1. Miren. Se fijan ahora que ya tengo definida la corriente 1. De la misma forma, puedo plantear mi corriente, esta que viene aquí, a la que llamé mi corriente 2. Voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 3, porque todo esto es un solo nodo, miren. Todo esto que está aquí es un solo nodo, es el nodo 3. Entonces puedo decir que la corriente 2 es igual a voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 3 entre 4 ohmios. De la misma forma puedo encontrar la corriente 3, que es igual a voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 3 entre 2 ohmios. Ahí tengo ya planteada la definición de cada una de las corrientes. Una vez que la tengo definida, puedo sustituir esto en la ecuación. Y digo, bueno, entonces 2 amperios es igual a voltaje 2 menos voltaje 3 entre 5. Ya sabemos que son ohmios, lo voy a poner así, ¿verdad? Más voltaje 2 menos voltaje 3 entre 4 más voltaje 2 menos voltaje 3 entre 2. Miren. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Ya planteé la ecuación de nodo 1, es esta que está aquí. Ya planteé la ecuación de nodo 2. Ahora, mi nodo de referencia es el nodo 3. Ahí fue donde puse que se van a hacer todas las mediciones. Pude haber puesto el nodo 2 también, o pude haber puesto el nodo 1, cualquiera pudo haber sido. Yo puse el nodo 3. En el nodo en el que se plantea la referencia, no se plantea sistema de ecuaciones. Por lo tanto, si tengo 3 nodos en este problema, donde plantee la referencia, allí no se va a plantear ecuación, entonces solo tengo 2 nodos para plantear ecuaciones. Y aquí están planteadas. Ahora, en principio parecería que solo tengo una ecuación con incógnita, ¿verdad? Pero, ¿cuánto dijimos que valía el voltaje 3, muchachos? 0. 0, porque es la referencia. Entonces, esto vale 0. Lo pude haber puesto desde el principio, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, estoy haciendo el recorrido grande para verlo todo. 2 amperios es igual. Aquí miramos, miren. B2 sobre 5 más B2 sobre 4 más B2 sobre 2. Si ustedes se fijan, solo tengo una incógnita. Si saco esto de factor común, me queda B2 sobre 1/5 más 1/4 más 1/2.
¿verdad? Y entonces, resuelvo y despejo para encontrar mi voltaje V2. ¿Cuánto quedaría V2 ahí, muchachos? $40/19 o 2.10. Así quedaría, ¿no? Entonces, miren, muchachos, ¿cómo? Con ese dato, yo ya encontré el voltaje en este nodo. Con eso puedo encontrar cualquier dato del circuito. ¿Qué dato les interesa encontrar? Imagínense que yo el dato que quiero encontrar es el voltaje allí. Que ese es el voltaje del nodo 1, miren. Porque va desde el nodo 1 hacia la referencia. Todavía no lo he encontrado. ¿Cómo lo encontrarían? Disculpe, ¿cuál era la pregunta, ingeniero? Que yo quiero encontrar, ya encontré el voltaje del nodo 2. El voltaje del nodo 2 es 2.1 voltios. Significa que de este nodo hacia la referencia hay 2.1 voltios. Ahora, ¿qué voltaje hay del nodo 1 a la referencia? Porque ese no lo hemos encontrado. Es el voltaje que está. Porque fíjense, puedo medir el voltaje que está de aquí a aquí, el voltaje que está de aquí a aquí, porque solo tengo esos dos, ¿verdad? De aquí a aquí yo ya sé que es 2.1, pero de aquí a aquí no lo conozco todavía, el voltaje de nodo 1. ¿Cómo haría para encontrarlo? Multiplicaría los 2 amperios por la resistencia. Perfecto. Voy a borrar esto, muchachos, para explicar eso. Tenemos que el voltaje del nodo 2, si está bien trabajado, espero que sí, ¿verdad? Voltaje del nodo 2 es igual a 2.1 voltios. Ahora, miremos esa parte. Tengo la fuente de 2 amperios. Tengo aquí esta resistencia. Y aquí está el voltaje de nodo 2, ya lo conozco, miren. Ese voltaje vale 2.1 voltios. Nos dijo el compañero que multiplicando la corriente por la resistencia, ¿verdad? La resistencia vale 3 ohmios. Si yo multiplico esta corriente que circula a través de esa resistencia, lo que voy a encontrar es el voltaje que está de aquí a aquí, miren.
Vamos a llamar a ese voltaje R. Voltaje R es igual a estos 2 amperios que circulan a través de la resistencia de 3 ohmios. Si ustedes se fijan, esa corriente entra por aquí y sale por aquí. Entonces, voltaje R es igual a 2 amperios por 3 ohmios. 2 por 3 son 6 voltios. Si nosotros multiplicamos esa corriente por ese voltaje, tenemos el voltaje que está de aquí a aquí. Si yo tuviera un medidor acá, el voltaje que yo les pide es este, ¿ve? Este es el que yo les pide, pero el que les pido, pero el voltaje que encontramos multiplicando esa corriente por esa resistencia es el que va de aquí a aquí. Miren, que no es el mismo que el que va de aquí a aquí. Si ustedes se fijan, el voltaje de aquí a aquí vale 6 y el voltaje de aquí a aquí vale 2.1, pero el de aquí a aquí no lo he encontrado todavía. Entonces, una vez que tengo eso, ¿cómo podría encontrar ese voltaje? Se aplica, muchachos, la otra ley de Kirchhoff. Ya aplicamos la ley de corrientes. Ahora aplicamos la ley de voltajes. Fíjense. Yo sé que este es el nodo 1. Y ando buscando el voltaje que va del nodo 1 hacia la referencia. Porque todo esto que está aquí abajo es la referencia. Yo sé que la fuente vale 2 amperios, pero en ese momento lo que me interesa es el voltaje que está aquí. Y ese voltaje no lo conozco. Es el voltaje 1. Pero, ¿qué me dice la ley de voltajes, muchachos? Ajá. La suma de todos los voltajes. La suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Hay que aclarar, ¿verdad? En una malla. Y yo aquí tengo una malla. Miren. Yo sé que aquí hay una resistencia, que aquí hay otra, no importa, pero lo que me interesa es ese voltaje, que ya lo conozco. Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, digo yo, bueno, significa que si yo recorro esta malla en cualquier sentido, yo le pongo sentido horario por costumbre, pero puede ser en cualquier sentido, y voy sumando los voltajes, la suma de esos voltajes tiene que ser igual a 0. El voltaje del nodo 1, que está aquí, miren, entro a ese voltaje por la terminal negativa, o sea, menos B1. De ahí sigo dando la vuelta y entro al voltaje R que ya encontré por la terminal positiva. Y de ahí sigo dando la vuelta y entro al voltaje del nodo 2, miren, porque este es el nodo 2, por la terminal positiva. Y de ahí regreso al punto de partida, o sea que ya hice mi recorrido. Entonces, la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Y ya conozco este y ya conozco este. Por lo tanto, solo despejo la ecuación. Voltaje del nodo 1 es igual a BR más B2, ¿verdad? O sea que es igual a 6 voltios más 2.1 voltios. O sea que B1 sería igual a 8.1 voltios. Miren. Ese es el voltaje que se encuentra del nodo 1 a la referencia. O sea, la corriente de esta fuente de corriente es 2 amperios. Pero el voltaje entre las terminales de la fuente de corriente son 8.1 voltios. Y ya con eso, muchachos, puedo encontrar cualquier dato de ese circuito que yo quiera encontrar. Una vez que encuentro todos los voltajes de nodo, ¿verdad? Puedo encontrar cualquier dato. ¿Consultas hasta acá?
Pero nosotros siempre tenemos que identificar qué método usar para No encontrar necesariamente. Si no se les dice nada, identifiquen ustedes. Ahorita, por cuestión de evaluación, yo les voy a pedir el método, pero es porque yo quiero ver si lo Ah, dominan. Pero en ok. la práctica, muchachos, depende de ustedes. Para serles sinceros, uno va a hacer una combinación de métodos. En una parte hace Sí. mallas, en otra parte hace nodos, para que resulte más fácil lo que está resolviendo, ¿verdad? En la práctica uno hace eso, pues. Por eso es importante que lo dominen ambos. Ahora, voy a hacer solo un cambio, fíjense bien, en este problema. No voy a poner esta fuente, ahora una fuente de 2 amperios, sino que va a ser una fuente de voltaje ahora. Y no va a valer 2 amperios. Al ser voltaje, tiene que tener sus unidades en voltios, ¿verdad? Le voy a dar otro valor. Va a ser una fuente de 20 voltios. Automáticamente hago eso. El problema es un problema completamente diferente en esencia, aunque algunas cosas se trabajan parecido. Porque es un problema de nodos, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto. Espero lo hayan copiado. Igual les voy a subir la grabación, pero siempre es bueno. Entonces, para trabajarlo, hacemos exactamente lo mismo. Ahora lo que tengo es una fuente de voltaje, no una fuente de corriente. Y asigno los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. Nuevamente, por conveniencia, voy a poner el nodo 3 como referencia, pero ahora fíjense bien. Cuando tenía la fuente de corriente, sinceramente, daba casi lo mismo donde pusieran la referencia. Pero ahora que tienen una fuente de voltaje, ya no es así. Porque la selección del nodo de referencia nos puede ayudar a trabajar menos. Si, por ejemplo, fíjense bien, yo pongo mi nodo de referencia no aquí, sino que aquí, que lo puedo poner aquí y se puede resolver el problema, no hay ningún problema. Entonces, como en el nodo de referencia no se trabaja en nosotros. Trabajaría en el 1 y en el 3. Y el nodo de referencia no trabajaría en él. Las corrientes, o sea, los voltajes, las corrientes las aplicaría de esa forma. Ahora, trabajaría con el nodo 1 y con el 3. Me quedaría un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Pero si mi nodo de referencia lo pongo en este nodo, como habíamos estado originalmente, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que sucede. Les mencioné que el objetivo del método de nodos era encontrar los voltajes de nodos basándose en las corrientes. Uno plantea las ecuaciones de corrientes y con eso encuentra los voltajes. Para eso es el método de nodos. Pero miren aquí. Si este es el nodo 1 y esta es la referencia, ¿qué sucede si yo pongo un medidor entre el nodo 1 y la referencia? ¿Qué voltaje voy a medir? 20. Exactamente. Mido el voltaje de la fuente. Y el objetivo del método de nodos es encontrar los voltajes de los nodos. Como la referencia la puse aquí y ya conozco el voltaje de este nodo, entonces en el nodo 1 ya no voy a trabajar. Esa es la ventaja de saber dónde poner el nodo de referencia. Si lo hubiera puesto aquí, sí, hubiera trabajado en el nodo 1. Pero como lo pongo aquí, ya no lo necesito. Ajá, no trabajo en este nodo porque ya lo conozco. Y en este nodo no trabajo porque es el nodo de referencia, significa que solo tengo un nodo de trabajo, que es el nodo 2. Por eso es que ustedes tienen que saber dónde escoger el nodo de referencia. Ya aquí más o menos ya van captando la idea, ¿verdad?
Cuando se acabe el enlace, muchachos, se vuelven a meter. Ahora, si lo veo de esta forma, entonces vamos a plantear las ecuaciones. Y digo yo, bueno, la ecuación en 1 es bien fácil. Voltaje 1 es igual a 20 voltios. Porque el voltaje 1 está puesto de aquí a la referencia. Recuerden que estoy haciendo las mediciones hacia la referencia. Entonces ahora solo voy a plantear las ecuaciones en el nodo 2. Por supuesto,